Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana con el doctor Leandro Carreño, inmunólogo y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología. Doctor Carreño, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Gusto saludarlo, Fernando. Muy bien. Bueno, estábamos conversando recién sobre el mismo tema porque está circulando mucho más rápido que el virus, que es, si es que los procedimientos que se han hablado de relajar el uso de las mascarillas en espacios abiertos, ¿corresponde o no corresponde? ¿Es un ensayo y error? ¿Es algo que está de acuerdo a la evidencia actual? ¿Cómo están viendo ustedes eso, doctor Carreño? Sí, bueno, la verdad es que es un tema bien complejo de discutir porque uno entiende, uno mismo la vive, ¿no? La, entre comillas, necesidad de las personas en algunos espacios abiertos, por ejemplo, dicen, pucha, yo podría acá estar fácilmente sin mascarilla, voy caminando por la calle, no anda nadie. Eso está bien. Creo que hay que tener cuidado, porque si bien cuando hay espacios abiertos donde uno, por ejemplo, uno va caminando por la calle, no hay persona, o uno está en un parque, no hay persona alrededor, uno está con la familia. Yo tengo un niño chico, por ejemplo, no gusta ir al parque. Ya. Claramente la mascarilla puede ser algo incómodo. A veces uno también quiere tener esa sensación de respirar el aire rico, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros los inmunólogos, nos parece que está bien, pero hay que tener mucho cuidado porque relajar las mascarillas, afortunadamente, no han, junto con la vacunación, han sido los dos, digamos, escudos claves para que esto no haya tenido, a pesar de que ha tenido, por supuesto, estrago en Chile, pero no al nivel que hemos visto en otros lugares. Tuvimos una cantidad de contagios enorme en las últimas semanas y ocurrió un alza en los números de muertes, que es muy lamentable, pero no llegamos a los niveles tan escandalosos que se llegaron a otros lugares donde se relajaron el uso de la mascarilla, incluso el año pasado, con eventos masivos sin uso de mascarilla, en los cuales hubo muchos contagios, como lo que pasó en el caso de Australia, también pasó en Reino Unido, etcétera. Entonces, creo que hay que tener cuidado, creo que las personas tienen que ser súper, hiper responsables y respetar las medidas. Yo incluso, mi recomendación es un poco ir un poco más allá. O sea, si yo veo que una persona que está a 3 metros o a 4 metros, yo me pongo la mascarilla. Creo que además estamos viviendo en una etapa en la cual entra el invierno, estamos entrando en tierra firme ya el otoño, la circulación de otros virus respiratorios y de otras enfermedades respiratorias ha aumentado, porque ya no estamos, digamos, con confinamiento. Y la mascarilla también va a ayudar a eso. Pasamos de una situación, hay muchas personas que todavía hay muchas personas que no se han contagiado con coronavirus, que bueno, ser eso, ¿verdad? Pero que están ahora contagiándose con otro tipo de virus respiratorios que andan circulando. Y eso genera mucho miedo, sobre todo en condiciones en las cuales está circulando, por ejemplo, no todavía en Chile, pero está circulando en el mundo una variante nueva que tiene síntomas, que está Omicron X, no me acuerdo de la otra letra, creo que es XE, que es como mezcla de Omicron 2, ¿no? La cual tiene síntomas muy parecidos a una XE, sí. Claro, entonces, en ese sentido se da este escenario posible, que las personas empiezan a resfriarse, por ejemplo, o les dé gripe, y piensen que tienen coronavirus, por ejemplo. Entonces ahí se da un poco ese tipo de paranoia. Entonces, que no solamente nos protegemos contra el coronavirus cuando utilizamos mascarilla, también contra otros virus respiratorios. Entonces, creo que el llamado acá es la responsabilidad. Realmente, si yo no tengo a nadie cerca, estoy con mi grupo familiar que no uso mascarilla en el día a día porque vivimos juntos, etcétera, está bien, pero no relajarlo tan al extremo. Creo que es súper importante apelar acá a la responsabilidad individual. Hay personas que uno habla constantemente, ¿no?, con distintas personas que le dicen, tanto de su grupo familiar como de nuestro grupo también, digamos, en nuestro quehacer académico, ¿no? Dice, estos 2 años ni un resfrío me ha dado. Y en parte es por el encierro, pero otra gran parte es por el uso de la mascarilla. Sí. Entonces, creo que es importante no relajarse mucho. Yo estoy de acuerdo, doctor, pero la pregunta que quiero hacer es,
a la fecha, digamos, de muertes oficialmente registradas, son casi 57.000. Sí. Y probablemente lo convierte esto en una de las epidemias de letalidad más potentes que han habido en el último tiempo, en los últimos tiempos. En este país, definitivamente sí. En este país, claro. Por lo tanto, el punto de cómo se relajan las medidas, me imagino que debe contemplar un montón de variables y que debe ser muy difícil. Por cierto, la vacunación, que afortunadamente tenemos una situación bastante benigna ahí. Por cierto, también, ¿dónde se pueden producir esos momentos de relajación? Y por eso es que probablemente se está hablando de espacios abiertos versus espacios cerrados. Pero al mismo tiempo, no cabe la menor duda que hemos avanzado en tener ya una cierta dosis de acostumbramiento a determinadas situaciones. Yo lo comentaba en el panel anterior, digamos, se hizo el Lollapalooza, digamos, donde se meten una cantidad de miles de personas que, claro, están en un espacio abierto, pero están a medio metro de distancia, digamos. ¿Cómo se ponderan esas cosas? Eso, bueno, como le decía, no es una decisión tan fácil, ¿no? De salud pública. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de lo que a mí me compete, que es la inmunología, y quizás mi planteamiento va a ser mucho más lapidario y va a ser un poco difícil de, digamos, tiene que hacer un consenso, digamos, con el punto de vista de la salud pública, de que los niños estén en el colegio, de la salud de las personas, de la salud mental de las personas. Entonces, si fuera el punto de vista solo inmunológico, hoy día protejámonos todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Pero eso ya hemos visto que no es totalmente posible. Entonces, por eso protejámonos cuando eduquémonos y protejámonos cuando hay que protegerse. Por ejemplo, si yo tengo una persona cerca, ponerse la mascarilla. Si voy a un lugar, ahora todo el mundo está circulando, todo el mundo estamos presenciales en los trabajos, los niños están yendo al colegio, los niños, las personas se empiezan a contagiar de otra enfermedad y por eso yo soy muy, digamos, majadera en esto. Nosotros, por ejemplo, acá en mi casa estuvimos con gripe la semana pasada muy fuerte. Obviamente, lo primero que se nos pasó por la cabeza es que podíamos tener coronavirus, ¿me entiendes? Porque, bueno, hay factores de riesgo, nosotros trabajamos en el área, etcétera. Al final no fue. Pero bueno, pasa es que los niños ahora se juntan más, entonces traen otro tipo de enfermedades. Cuando uno usa medidas de protección como la mascarilla, eso baja. Y en un periodo de tiempo que hemos estado estos 2 años sin muchas enfermedades, uno sufre mucho más las enfermedades porque han pasado 2 años en los cuales la mayoría de las personas realmente no han estado enfermas, ¿entiendes? Entonces, es difícil conjugarlo. Entonces, para responderle un poco más, quizás adecuadamente la pregunta, yo no estoy de acuerdo con que se relajen las medidas, pero entiendo la necesidad de otros puntos de vista. Ante esa necesidad, creo que es importante que las personas no se relajen, que no interpreten esto como que ya es el fin de las mascarillas, porque realmente eso, que se interprete mediáticamente así es complejo, porque no es realmente así. Sí. Las mascarillas siguen siendo una obligación en espacios cerrados, siguen siendo una obligación en distancias cortas. Lo que vimos en el Lollapalooza es que hubo un relajamiento. ¿De dónde me voy a poner? Es una crítica social. Yo lo puedo entender desde el punto de vista social. Las personas dicen, no importa. Se relajaron, la mayoría de las personas, el público de Lollapalooza es bastante joven, entonces ven la peligrosidad de la enfermedad con otro prisma, digamos. Pero las fotos que uno veía es que todo el mundo andaba sin mascarilla. Y ahí están, uno atrás del otro, están muy cerca. Entonces ahí la peligrosidad aumenta. Entonces, pero como convivimos en una comunidad donde todos estamos saliendo, esas personas no solamente conviven con su grupo etario, sino también tienen abuelos, también conviven muchas veces con niños chicos que no están en la edad de vacunación. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Es verdad que tenemos un porcentaje alto de vacunación, pero niños de menos de 3 años existen y son transmisores importantes. La mayoría no se enferma, pero pueden ser transmisores importantes. Por lo tanto, si realmente nos relajamos, van a empezar a haber más transmisión, pueden generarse nuevas variantes, y ya sabemos que las nuevas variantes siempre ponen en jaque, digamos,
a las vacunas actuales, porque las vacunas actuales están diseñadas para otras variantes. Entonces, si estas van cambiando mucho, van, digamos, siendo menos efectivas, cualquiera de ellas sea. Sí. Por eso es súper importante que el mensaje sea, esto no es relajarse, esto es que ya hemos visto que en la calle, caminando, por ejemplo, en la calle una persona que no hay nadie alrededor, es imposible que se contagie. Ya sabemos que antes limpiamos todo, o sea, uno compraba en el supermercado y limpiaste la bolsa. Ya sabemos que la transmisión de esa vía es nula. Sí, es nula. Entonces, no, es más persona a persona. Entonces, en ese sentido, bien, pero no quiere decir que el uso de mascarillas haya terminado, o porque va a terminar desde el 15 de abril. Quiere decir que en esa situación, que es bien particular, y que además tiene algunas, digamos, aristas, o sea, en las distintas fases, las nuevas fases definidas, digamos, las distancias de 1 metro, 1,5 metros, etcétera, pero en los espacios cerrados siempre va a ser necesario usar mascarilla, y es algo importante que las personas también vean cuál es el beneficio más allá. No solamente nos ayuda para prever coronavirus, hemos estado aislados de otras enfermedades que están circulando, adenovirus, rotavirus, el virus respiratorio sincicial, etcétera, que afectan niños, afectan mujeres embarazadas, afectan personas en grupos de riesgo, y es importante seguir previniéndolas. Dos cosas que quizás sería interesante plantear. Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, inmunólogo y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, que tienen que ver con cosas que pasan en otros países. Ha aumentado, por ejemplo, la situación de contagios en, por ejemplo, Gran Bretaña, que pasó también una etapa de fin de mascarillas, de apertura general de todo, lo que se atribuye a esta nueva probablemente variante que usted mencionó, la XE. Y ahí hay que prestar atención, porque siempre se ha dicho que el hemisferio norte de alguna manera es la anticipación de lo que eventualmente nos toca a nosotros en invierno. Pero lo que le quiero preguntar es que muchos países han complementado la relajación de medidas con determinadas condiciones para los ciudadanos. Por ejemplo, que pueden tener determinados beneficios sociales si están con su plan de vacunación completo. En algunos países consideran que eso es un atentado a la libertad, y dentro de algunos países, algunos sectores, y particularmente sectores ideológicos, dicen, mira, esto, que a muchas personas que no creen en la vacunación, que esto es un atentado contra la libertad de las personas. Pero ¿qué tanto uno podría eventualmente, para proteger a la ciudadanía, condicionar determinadas prestaciones a el que estuviera vacunado? Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas acá. Una, yo, en mi opinión súper personal, como Leandro Carreño, académico de la Universidad de Chile, yo creo que los estímulos positivos, digamos, no, a mí no me gustan. Yo creo que es mejor educar a las personas, ¿ok? Que en el sentido de que, por ejemplo, haya un premio por vacunarse, no me verlo así no me parece correcto. Pero tampoco me parece correcto que las personas vean como algo negativo o como un castigo el no vacunarse, que son dos cosas distintas. Hay una razón de salud pública. Entonces, cuando una persona tiene una restricción, por ejemplo, que no va a obtener pase de movilidad, no es un castigo para la persona, es proteger a las demás personas, hacer una decisión de salud pública, porque esa persona puede ser transportadora o dar de una persona que, por ejemplo, si esté vacunada, pero sea un grupo de riesgo. Nosotros sabemos, o sea, y esto no es solo para el coronavirus, es para otras enfermedades también, de transmisibles, y que existen vacunas, que hay grupos de riesgo de personas que, por ejemplo, su inmunidad no es tan buena, no es tan fuerte, por más que se vacunen, no va a ser tan fuerte, o va a ser menos duradera. Sí. Por lo tanto, tenemos que proteger a esas personas. Hay algunas enfermedades que incluso solamente se vacunan a esas personas, ¿entienden? Porque las otras personas, la verdad es que no les pasa nada mucho y basta con eso. Esto es muy enfermedad dependiente. Al caso del coronavirus, no. Es necesario que la mayor parte de las personas estén vacunadas para poder, porque una persona vacunada, ninguna vacuna hasta el momento es 100% efectiva y que no haya ningún síntoma. Y eso es debido primordialmente porque el virus ha ido mutando. Por lo tanto, si este virus jamás hubiera mutado, que bueno, algo bien imposible de biología, pues los virus mutan, lamentablemente,
ya todos estaríamos tranquilos porque todas las vacunas funcionarían impecables, porque están, pero ha ido cambiando, ese es el problema. Por lo tanto, creo yo que se conjugan dos cosas distintas. Es verdad que hay países que han tenido como estilos positivos, creo eso yo que a mí no me gusta, pero tampoco me gusta que las personas vean acá como que hay un estímulo negativo. Es una razón de salud pública para proteger a otras personas. Sí. Ahora, perdón, déjame hacer una pregunta a propósito de eso. Que también se ha planteado una situación que quizás termina siendo beneficioso para el país, y es que se reproduzca o refunda o se vuelva a instalar como algo meridiano dentro de nuestra sociedad la fabricación de vacunas, por ejemplo. Y para eso entiendo que se está teniendo todo tipo de contactos con eventuales socios extranjeros también. Claro, bueno, esto es algo que nosotros, tanto en la universidad como también en el milenio que yo soy parte, el Instituto de Inmunología, siempre lo hemos dicho desde el día cero que somos centro. Chile necesita, de mucho antes, estamos hablando de 15, 17 años antes de que esto ocurriera, necesita fabricar sus propias vacunas. No podemos depender de que nos manden vacunas a otras personas todo el tiempo, de importar. Hemos tenido ya casos en años anteriores donde, por ejemplo, las vacunas de la influenza no alcanzan, ¿cierto? También hay casos donde hay enfermedades que son más prevalentes acá y más importantes acá, y por lo tanto es importante desarrollar vacunas acá. Las cepas no necesariamente van a ser iguales en todos los países. Ahora estamos viendo una pandemia donde todo esto se replica por todos los países rápidamente, pero hay algunas enfermedades que no son virales y que son endémicas de distintos países, y las cepas van a ser distintas. Por lo tanto, el sentido de tener nuestras propias vacunas es algo que siempre ha sido prioritario. En algún momento se hacía acá, pero que por cómo evolucionando la economía, digamos, eso se desechó porque salía, no sé, más barato. Pero la verdad es que... No, fue una situación, yo me acuerdo perfectamente cuando se hicieron los discursos al respecto, fue una situación muy puntual, ideológica, total y absolutamente, que bajo la lógica de lo que se denominaban en ese entonces ventajas comparativas. Y se decía, mira, concentrémonos en aquello que no sabemos hacer bien y que funcionan, y todo el resto se compra. Comprémoslo en China, comprémoslo en India, si es que acaso necesitamos, se compra. Claro, eso ha sido, digamos, ya estamos en otro tema, pero esto ha sido una de las desventajas de de externalizar tanto las cosas, del outsourcing, ¿no? De la manufactura. Pero para el caso, no sé, esto no es comprar un teléfono o comprarse un par de zapatos, sin desmerecer en ese sentido para nada a la industria nacional en estos aspectos. Pero acá hay un punto adicional, y es que los microorganismos no necesariamente son idénticos de un lugar en otro. Y las personas también pueden tener, y los sistemas de salud en cada país tienen sus, digamos, especificidades. Entonces es importante tomarlo en cuenta, y siempre va a ser una buena idea asegurar el suministro para un tema de salud. Sí, en ese sentido, además de los procesos que se están llevando a cabo con otros países a través de las universidades en Chile para generar vacuna. Entiendo que la CanSino, por ejemplo, recibió luz verde para poder generar su ensayo clínico de vacuna. ¿Qué tanto se puede reponer una industria que en algún momento dado fue muy potente en estas condiciones? Yo creo que se puede. Yo creo que Chile tiene yo creo que las cosas han ido cambiando. O sea, nosotros hemos tenido desde hace ya un par de décadas atrás una política, y esto es transversal a varios gobiernos que han habido, de formación de capacidades, que es bastante importante. Entonces, la masa crítica que antes todo el mundo decía, bueno, no hay, ahora la hay. Hay mucha gente muy buena, formada tanto en Chile como en los mejores lugares extranjeros, que tienen las capacidades de sobra como para poder ser pioneros, digamos, en el desarrollo de una industria de vacunas acá. Yo creo que las capacidades están, y por lo tanto creo que solamente necesitamos apoyo, obviamente. Sí, acá hay un tema económico que no es menor, pero
pero creo que se están, digamos, o sea, se están armando y no me parece que es una realidad inminente, algo que se va a hacer y que creo que va a tener mucho éxito, porque no solamente va a tener beneficio para nosotros, sino también para nuestros países vecinos que están un poco más, digamos, atrasados en el tema. No, recordemos que si bien no tenemos manufactura, es gracias a que tenemos una masa crítica de personas muy bien formadas que se pudieron poner en contacto rápidamente con muchas compañías de vacunas o muchos centros de investigación de vacunas para hacer estos convenios. Sí. Y Chile se transformó en el polo de Sudamérica que tenía mayor disponibilidad de vacunas y de todo tipo, ¿entiendes? Y eso claramente habla de que tenemos personas capacitadas, no solamente porque Chile es un polo atractivo, porque, no sé, tenemos un PIB alto y producimos cobre. No, es porque estamos siendo atractivos desde el punto de vista de que hay personas con muchas y muy buenas capacidades. O sea, desde ese punto de vista, existe, a juicio suyo, una masa crítica profesional, especializada, perfectamente capaz de reactivar lo que fue en un momento dado una industria de vacunación muy potente. Y la segunda pregunta que le hago a partir de eso es, ¿se está previendo que eventualmente el COVID termine siendo algo equivalente a la influenza? Es decir, que la vacunación en torno al COVID eventualmente sea algo estándar año a año. Sí, pero es un poco temprano para saber si eso va a ser así o va a ser controlado y vamos a tener que vacunarnos, no sé, actualizar la vacuna cuando hay un brote, por ejemplo. Uh-huh. Que es lo que ocurre, por ejemplo, ocurrió con casos que me acuerdo más puntuales, la rubiola, que la rubiola, todo el mundo se vacuna contra la rubiola. Pero en algún momento las personas que creo que fue hace como 5 o 10 años atrás, todas las personas mayores de 30 años, ahí justo me tocó, tenían que volver a vacunarse. Y es porque tuvo que haber una actualización por la vacuna que recibieron en ese tiempo, digamos, ya no protegía también, ¿entiendes? Puede que evolucionemos a una situación así, puede que sea todos los años, no lo sabemos. ¿Por qué es tan difícil saberlo hoy en día? Es porque el virus tiene una altísima circulación en el mundo todavía. Por lo tanto, si viene un virus que muta harto, eso también se debe a que está circulando mucho, por lo tanto hay una gran cantidad de virus que se está replicando y por lo tanto aumenta la probabilidad de que aparezcan variantes nuevas, ¿entiendes? Cuando esto disminuya ya y se vaya controlando, no sabemos si va a ser algo que va a tener que ser todos los años o realmente se controle y quizás cada 5 años que se realiza una vacuna, ¿me entiendes? Que viva y que la gente ya no produzca tanto problema. La influenza, el problema que tiene es que se reagrupan. La influenza, el virus de la influenza, es como si tuviera cromosomas. Su material genético está dividido en segmentos. Y esos segmentos, que son 8, cuando una persona se infecta con 2 virus distintos, se reagrupan, se reordenan y sale uno nuevo. Y por eso, además de la mutación, cambia tan rápido. Por eso hay un monitoreo constante para saber cuál es la cepa, y por eso este número H y N tiene que ver con eso, con las variantes que están circulando. No es de ese nivel de variabilidad del coronavirus. Las mutaciones que hemos visto es porque es tanto el nivel de circulación, tanto billones, trillones, ya faltarían los ceros, de partículas que están proliferando, que obviamente la probabilidad de encontrar uno nuevo aumenta. Sí, la otra cosa que me parece también interesante y que apareció muy fuerte primero en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos, algo en Europa también, fue esta sensación en un grupo de personas que las vacunas eran mucho más un poder económico que una protección contra la enfermedad. Y se denominaron antivacunas, ya sea porque creían que había una conspiración detrás, etcétera. Pero en un momento dado tuvieron bastante peso. La pregunta es, ¿eso se monitorea, se sigue? ¿Cuál ha sido la situación de eso? O sea, claro, nosotros como científicos siempre estamos pendientes, digamos, de los argumentos que puedan tener personas que están en ese tipo de movimientos, y no con un punto de vista de
invalidarlos, ni mucho menos, sino de conversar y también educarlos, porque la verdad es que también acá se conjugan varios problemas. Yo creo que son problemas un poco tanto entre políticos y educacionales. La educación en Chile todavía lamentablemente es un privilegio más que un derecho. Por lo tanto, a veces es difícil conversar porque los entrenamientos son muy dispares. Y también uno no puede desconocer el hecho de que la confianza en las instituciones ha disminuido. Por lo tanto, las personas ya cada vez tienen menos confianza en otras. Entonces es difícil que alguien, por más de que es una universidad pública o una universidad de prestigio, como que le crea, porque uno piensa que uno está coludido, etcétera. Entonces eso ha hecho que sea un poco más difícil. Creo que es importante, nosotros en el centro que estamos, en el Milenio, lo hacemos constantemente, nos acercamos a las personas en forma, digamos, amena y fácil. Creo que es importante conversar, escuchar la necesidad de las personas y también uno entender cuáles son sus miedos, sus aprensiones y explicárselas. Se puede explicar, sí, al final creo yo que lo peor que uno puede hacer es como decirle, no, mira, lo que pasa es que yo estudié tanto, soy el experto, por lo tanto escucha, ¿no? Uno puede explicar y hay datos, uno puede bajar esos datos de una forma simple. Creo que eso, cuando yo escucho que los grupos antivacunas piden debate científico, yo digo, pucha, qué bueno, lo encuentro razón, creo que es importante, uno puede hablar con ellos y se va a dar cuenta que los datos son sólidos, que uno no son datos coludidos con ninguna empresa. Ahora, y eso es lo que me hace acá, lo de los negocios, y eso es que creo yo que es mezclar dos cosas que van en carriles distintos. Las vacunas son una intervención de salud que ha demostrado que primero que nada, ha alargado la vida, la expectativa de vida desde los 40 años hasta los 80 y tantos años. Es una de las intervenciones más importantes junto con los antibióticos y el agua potable. Por lo tanto, que hay muchos reportados que demuestran que no viviríamos tanto si no hubiéramos controlado la enfermedad infecciosa. Entonces es un hecho y está muy documentado. Ahora, por otro lado, la industria farmacéutica, claramente uno podría tener muchos reparos políticos y económicos contra eso, pero son cosas distintas. Es como decir, pucha, me duele la cabeza, yo voy a tomar un antiinflamatorio, cualquiera que sea. Y alguien puede decir, oye, pero eso es un negocio. Bueno, está bien, pero la ciencia detrás de que los antiinflamatorios se descubrieron, los antivirales, que me pueden curar el dolor de cabeza, de que cada vez tienen menos efectos secundarios, está. O sea, eso no invalida el hecho que funciona. Ahora, cómo nosotros manejamos globalmente el negocio de los medicamentos es algo que no solo está para las vacunas, es algo que tiene que ver para todos. El otro día yo veía un reportaje, un medicamento que tenía que comprar una persona para su niño, una noticia muy terrible, que valía una cantidad extremadamente, o sea, eran creo que eran 1.600 millones de pesos. Un medicamento. Claro, uno dice, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, ese es otro tema de discusión que creo que hay que darlo en paralelo, creo que es importante. La manufactura nacional va a ser, creo que es importante por eso tenerla, porque asegura también de que el gobierno, cualquiera que sea, puede intervenir y tomar decisiones políticas al respecto. Sí. Es que sería un poco como ser ingenuo pensar que una empresa que está desarrollando medicamentos no quiera ganar plata, ¿me entiendes? Es como que si yo el día de mañana digas que voy a dedicarme a vender algo, no sé, voy a vender pan, y con todo el respeto que se me merecen todas las personas que trabajan en el rubro, y como que digan, no, pero tú estás lucrando, o sea, el fondo necesita subsistir, tienen que pagar sueldo, etcétera. Ahora, que en algunos casos los negocios se redisparen, sean precios exorbitantes, etcétera, bueno, pero no va ligado al tema de las vacunas, va ligado al tema de cómo la farma opera en el mundo y cómo los gobiernos, creo yo, que no han sido de lo más, y que me refiero al mundo entero, no solamente en nuestro país, de controlar de que la salud debería ser un derecho fundamental. Es una opinión política mía, pero no tiene que ver con el desarrollo o la ciencia que está detrás, son cosas distintas. Sí. Entonces, si alguien me dice, mira, las vacunas son malas, no, las vacunas son buenas, pero si alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Han aprovechado de ganar mucha plata en torno a enfermedades infecciosas que se transmiten rápidamente, bueno, es difícil discutir ahí, ¿no? Porque hay varias aristas, en algunos sí, en algunos no, ¿me entiendes? Hay ejemplos claros donde los gobiernos se han hecho cargo, como por ejemplo ocurrió en la viruela, que la erradicamos, y lo está pasando en el COVID. Al final, obviamente, cuando los gobiernos se hacen cargo, todos nos hacemos cargo, pero ha sido un esfuerzo mancomunado en el cual todos nos hemos hecho cargo.
Doctor Leandro Carreño, inmunólogo y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, muchas gracias por su presencia hoy día aquí en Combinación Clave. No, de nada, muchas que le vaya gracias muy por la bien. invitación. Chao. Gracias, que estén bien. A todos ustedes tengan un buen día. Nos vemos en un ratito más en Metrópoli.